Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina, les da la bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de la educación de posgrado, los retos y sus oportunidades y cómo se está enfrentando la cuestión de la pandemia. Para ello contamos con tres invitados. La primera es la doctora María Luisa García Batis. Ella es licenciada en Economía, maestra en Desarrollo Urbano y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional. Es profesora e investigadora del Departamento de Estudios Regionales del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y actualmente es la coordinadora de posgrado en la Coordinación General de Investigación, Posgrado y Vinculación de la UDG. Bienvenida, María Luisa. Pues muchas gracias, Melchor, por invitarme. Para mí es un placer compartir el panel con Pati y con Luis. Gracias. Y también contamos con la presencia de la doctora Patricia Dávila Aranda. Pati es investigadora titular de tiempo completo definitiva en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Ella es bióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría por la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorado en la Universidad Estatal de Iowa en Estados Unidos. Fue directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM por 2 periodos, del 2012 al 2020, y actualmente es la coordinadora de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por acompañarnos, Pati. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y por último tenemos al doctor Luis Arciniega Ruiz de Esparza, quien es profesor numerario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde dirige la maestría de negocios. Él es doctor por la Universidad de Salamanca, España, investigador nacional nivel 2, y su investigación se centra en la influencia de los valores hacia el trabajo de los empleados en diferentes actitudes y comportamientos laborales. Pues muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues el posgrado es todo un tema, ¿no? Ya ven que hay esta disyuntiva siempre de qué valora más la sociedad y los empleadores, si las credenciales académicas o la experiencia. Y es todo un reto el balancear estos aspectos en la vida real y más ahora en la pandemia. Pues, la primera pregunta que les plantearía, empezando por Luis, es ¿por qué es diferente la educación de posgrado de los diferentes niveles educativos y por qué es tan importante en las universidades? Sabemos que muy pocas personas del país en términos porcentuales alcanzan a terminar estudios de posgrado. Luis. Muy bien. Bueno, yo creo que en primera instancia habría que hacer una diferenciación en los posgrados a lo que determinamos posgrados orientados hacia la investigación y posgrados profesionalizantes, porque son dos vertientes importantes. Finalmente todos los alumnos confluyen en los mismos centros, pero son orientaciones diferentes. Pues yo creo que la primera gran diferencia con respecto a otros niveles educacionales radica quizás en el hecho de que la gente que cursa un posgrado lo hace por convicción propia y normalmente sin ninguna influencia externa, ¿no? No es como los alumnos de licenciatura que estudian una carrera por presión familiar o por presión de una novia o algo por el estilo, sino que aquí normalmente la gente inicia un posgrado exactamente porque quiere hacerlo y en la disciplina en la que quiere hacerlo. Esa es una cuestión muy importante. Por otro lado, yo creo que los posgrados son muy relevantes para las instituciones educativas y para la sociedad en general por 2 razones fundamentales o quizás hasta 3, ¿no? La primera de ellas es que en los posgrados se generan comunidades científicas. En los posgrados la gente hace sus pininos de entrenamiento para que puedan generar conocimiento por sí mismos. Y entonces, pues es un semillero de quienes un futuro se convertirán en generadores de conocimiento de distintas disciplinas o de nuevos desarrolladores de tecnologías, creadores de nuevas patentes que finalmente serán muy útiles para la sociedad, para las empresas y en general para el país. Y por otro lado también, pues está el hecho de que en este semillero de investigación,
Pues normalmente las instituciones académicas en ocasiones tienen el contacto con la realidad, por ejemplo, de las empresas, tienen el contacto con la realidad de lo que están viviendo las organizaciones y en el mejor de los casos se genera una sinergia de entender cuáles son las necesidades para crecer de algunas organizaciones y los investigadores pueden darse a la tarea de que con su trabajo puedan coadyuvar precisamente a esa mejora que es requerida tanto por organizaciones, diría yo, de todo tipo, ¿no? Y al final, en cualquier país del mundo, en la medida que sus organizaciones crecen, desde las ONG, las lucrativas, las no lucrativas, al final del camino, cuando las organizaciones tienen la capacidad de mejora a partir de la investigación o bien a partir de la aplicación de los modelos, de la teoría que está en el state of the art, en el estado del arte de la disciplina, finalmente mejoran y esto ayuda a la sociedad y ayuda a los países en general. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Pues, Patti, ¿cómo ves el asunto de los posgrados? Obviamente aquí estamos predicándole al coro, ¿no? Porque todos estamos en el posgrado, pero ¿qué opinas? ¿Qué agregarías a lo que dijo Luis? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Luis. Yo trataría de ver otra manera de enfocar el posgrado para no ser repetitiva. Es tal la cantidad, la información que hemos generado en diferentes disciplinas, ya sean científicas o no científicas, que las licenciaturas, uno de los grandes problemas es cuánto podemos enseñar a alguien, a un profesionista en una licenciatura, ¿no? Y la verdad es que cada vez es más poco lo que podemos hacer. Los posgrados se vuelven una manera de continuar el estudio de cualquier tipo de conocimiento, profundizar, entender, utilizarlo, ponerlo en marcha. De hecho, tú dijiste que es más importante la credencial académica o la experiencia. Yo creo que los posgrados, muchos de ellos, están ahora precisamente encaminados no solamente a adquirir conocimiento, sino a ponerlo en práctica. De hecho, muchos de los posgrados, estoy hablando en general, es difícil, como dijo Luis, porque hay posgrados totalmente básicos, científicos, digamos, y también los posgrados muy aplicados, muy profesionalizantes. Pero en todos los casos, creo que todos estamos caminando a que en el posgrado se hagan prácticas, se trabaje, se entre a las entidades privadas, se entre a los hospitales, se entre a las clínicas, se entre a trabajar con las comunidades, según sea el posgrado. Y a mí me parece que eso es el entrar a otro nivel de conocimiento, de aprendizaje, de expertise, que es lo que necesita un país. Un país necesita buenos profesionistas, necesita buenos empresarios, necesita buenos científicos, necesita buenos maestros, y el posgrado da esa expectativa, da ese mosaico que necesitamos tener, porque la licenciatura como tal se queda corta, creo yo, que ahora prácticamente en cualquier disciplina, ¿no? En la ciencia, quienes trabajamos en la parte de ciencia básica, de hecho, es necesario por muchas razones, no solamente un doctorado, sino un postdoctorado, ¿no? Y eso tiene que ver con otras cosas que podemos ver más adelante, que tienen que ver con los propios empleos. Pero el posgrado es algo que no solamente redondea digamos que el entrenamiento, las herramientas que alguien puede tener, sino también es el momento en que las pone en práctica, y las pone en práctica en lugares que llamamos universidades y que son tan importantes. Son estos lugares donde se debate, donde podemos tener ideas diferentes, donde podemos sentarnos y estar totalmente en desacuerdo, y de todas maneras no pasa nada, porque así es como construimos. Y a mí me parece que el posgrado juega un papel muy importante en ser esa punta de lanza que lleva a las universidades a buscar siempre diferentes panoramas, diferentes, digamos, respuestas, diferentes programas que expresan las necesidades de un país o de una disciplina o de una región. Yo con eso termino. Sí, muchas gracias, Patti. Pues el asunto es amplísimo, ¿no? El tema da para mucho. Pues a continuación le pediría su opinión a María Luisa.
Bueno, la importancia yo creo que del posgrado en las universidades pues tiene que ver con algo muy básico que hacemos las universidades, que es formar a personal, a recursos humanos altamente capacitados, pero que se forman con un pensamiento crítico y con capacidades para generar nuevo conocimiento, es decir, pues para hacer investigación científica que es valiosa, súper valiosa y necesaria en las sociedades contemporáneas. ¿No? Pues actualmente todos hay una coincidencia en que el desarrollo social, el desarrollo económico, la innovación, la competitividad de los países, el cuidado del medio ambiente y bueno, el bienestar de las personas, pues depende y está directamente relacionado con los altos niveles de educación y de investigación científica que se hace en los países, ¿no? Un país con alta educación y con desarrollo científico, pues es un país que logra esos desarrollos, ¿no? El desarrollo social, el económico, que es más innovador, creativo y demás. Por lo tanto, formar recursos humanos en las universidades a nivel de posgrado, pues es una necesidad gigante para un país como el nuestro, cuando sobre todo nuestro país pues tiene unos déficits grandes en las capacidades científicas, que son pobres, pero además están mal distribuidas, ¿no? E inclusive se reconocen indicadores como el bajo número de investigadores por cada 1,000 personas de la población económicamente activa, que nos pone atrás de países líderes como Japón, Francia, Singapur, que tienen 10, ¿verdad? Pero también nos pone atrás de países como Argentina y como Brasil, que tienen 3 y 2. Y otro indicador que el propio CONACYT maneja, que es la poca matrícula que hay en posgrado, que pues está relacionada con la anterior. Si no tenemos estudiantes de posgrado y egresados, pues vamos a seguir teniendo pocos investigadores y por lo tanto poca creación científica en nuestro país, ¿no? Y finalmente, pues hay una demanda creciente por los estudios de posgrado, simplemente por la dinámica demográfica de nuestro país. La población potencial que va a poder demandar posgrado va a ser muy grande en los próximos años y las universidades tenemos que responder a eso. Ojalá que lo podamos hacer muy bien, con calidad y con mucha pertinencia. Muy bien, María Elisa, muchísimas gracias por tus reflexiones. El reto es amplísimo, grande, muy interesante y tiene muchísimas aristas que vamos a explorar en los siguientes bloques. A continuación vamos a escuchar a unos estudiantes sobre su experiencia como estudiantes de posgrado durante la pandemia. Me di cuenta de que podía ser como un poco adicto a las convocatorias. Entonces yo he entrado como a diversas convocatorias de animación y al primer inicio de la pandemia en México, Secretaría de Cultura lanzó una convocatoria de Contigo en la Distancia, en la cual yo participé y como otras personas fuimos parte de los ganadores de la convocatoria. En esa convocatoria nos pidieron hacer un trabajo desde casa con nuestras circunstancias, etc. En cuanto a 3 videos que reflejaran 3 actividades diferentes, en el cual yo hice uno sobre cómo bailar, cómo hacer una animación y una experiencia audiovisual con un proyector. Ahora que estoy haciendo en el taller de textil, literalmente ha sido un poco como ver un tutorial en YouTube en vivo. O sea, como tenemos que darle 100 vueltas dependiendo del tamaño de la madera para tener como las madejas de lana y estar como viendo al maestro cómo lo está haciendo, que el maestro acerque su mano a la cámara. O sea, pero lo que quiero decir con todo esto es que creo que es muy importante que las herramientas o los medios que nos dan alguna institución, en cualquiera que sea nuestro perfil académico, profesional, creo que lo más importante es cómo eso que nos dan esa institución, cómo eso lo podemos solucionar nosotros con nuestros recursos, planteando que sí, nuestros primeros proyectos van a ser un poco, no sé, experimentales, por así llamarlo, pero poco a poco se van a ir madurando y también vamos a ir teniendo como otro tipo de aparatos que nos van a estar solucionando o van a estar enfrentándose a lo que nosotros queremos. Creo que ha sido muy, muy suave la transición
Mi doctorado es un doctorado por tutoría, entonces estoy acostumbrada a trabajar por mi cuenta, en mi espacio, y ya este es mi 4.º año. Entonces, en relación con eso no he tenido ningún cambio abrupto. Sin embargo, la llegada de toda mi familia a casa fue como, digamos, el lugar en donde sentí como la diferencia, porque tengo a mi esposo que ahora está trabajando de home office y tengo 2 hijos adolescentes, uno en preparatoria y uno en universidad, que ahora ocupan el mismo espacio que yo tengo. Entonces, digamos, en relación con el desarrollo de mi trabajo, la escritura, porque estoy ya en el proceso de la tesis, no hubo algún cambio significativo. Solo que ahora quizá estoy un poco más preocupada por ellos, estoy viéndolos, estoy atenta, cuando antes no tenía como ese distractor. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de los posgrados en las universidades y los efectos de la pandemia. Cuando inició el confinamiento y el cierre de universidades, esto nos complicó la vida a todos en todos los aspectos, pero en el caso de los posgrados, las tesis, las prácticas en laboratorio, las prácticas de campo, en el caso de las especializaciones médicas, por ejemplo, pues la transformación completa del escenario de trabajo y aprendizaje de los médicos residentes que están haciendo una especialidad. Pues, ¿cómo creen que ha afectado, cómo han vivido más bien la afectación de la pandemia en sus contextos, en los posgrados universitarios, y qué impactos ha tenido en docentes, en investigadores y en estudiantes? Patti, ¿qué vivencia tuviste? Pues la hemos vivido y la seguimos viviendo intensamente. Yo creo que ha sido un aprendizaje diario para todo el mundo, para los funcionarios, para los profesores, para los alumnos, para los gestores de las redes, de todo esto ha sido, yo creo que un aprendizaje muy importante. A mí me parece que, como siempre, los alumnos nos ponen mucho la muestra de lo que se puede hacer, ¿no? Los alumnos han tenido problemas, estas cuestiones de hacinamiento en sus hogares, ¿no? Con muchos ruidos, con un internet que tienen que compartir entre no sé cuántas personas y que se hace chiquito y que no les permite trabajar adecuadamente, con profesores, algunos muy expertos en educación a distancia y otros como yo totalmente inexpertos que tuvimos que aprender el ABC y que tuvimos que aprenderlo y lo aprendimos, que eso es lo más sorprendente y que yo mismo me sorprendo de todas las cosas que he aprendido en este año, ¿no? Y también en las cuestiones de infraestructura. Nosotros hemos tenido problemas con alumnos, pero también con profesores que no cuentan con la infraestructura que necesitan, con la computadora, con el internet, con lo que ustedes quieran, que necesitan para sus clases. Pero las clases se han llevado a cabo. Y claro, hay áreas que han sufrido más que otras. Hemos hecho mucho trabajo, se ha podido hacer muchísimo trabajo que se puede hacer a distancia. Pues tú lo acabas de decir, Melchor, las especialidades médicas han sufrido un cambio rotundo en su trabajo, en su camino, pero también lo han sufrido todos los que trabajan en laboratorios, todos los que trabajan en clínicas, no solamente los médicos, los odontólogos, los de trabajo social, los psicólogos, y también los que somos del campo, los que salimos al campo, los que vamos y trabajamos con comunidades, con plantas, con animales, también lo hemos sufrido. Y en ese sentido, pues hemos tenido que adaptar, ajustar. No podemos cambiar los planes de estudio porque los planes no se cambian de un día para otro, pero sí ajustar los modelos, los protocolos de investigación, los protocolos de trabajo, de manera que los chicos puedan seguir adelante. Y ahí hemos aprendido todos, hemos tenido que comunicarnos todos y hemos tenido que adaptarnos. Este proceso de adaptación ha sido muy importante y ahí vamos. No es perfecto, pero ahí vamos y creo que yo insisto mucho la gran capacidad, la resiliencia que tienen los alumnos para enfrentar una pandemia como esta. Gracias, Patti.
Muy bien. Pues Luis, ¿cómo has vivido esta situación? Bueno, yo considero que tenemos un mundo de posgrados, o sea, porque es un abanico gigantesco de escenarios que hemos tenido que enfrentar desde distintas áreas, pero yo creo que el factor común es precisamente adaptación y aprendizaje. Sin duda es el factor común, independientemente si estamos hablando de ciencias básicas, si estamos hablando de medicinas, ese es el factor común, ¿no? Desde la perspectiva, por ejemplo, de las maestrías profesionalizantes, que son en las que tengo más experiencia, por llamarlo así, eh, creo yo que fue un fenómeno sumamente interesante. Una cosa que quizás no mencioné en el punto anterior fue el hecho de que en las maestrías profesionalizantes normalmente nosotros les pedimos a nuestros estudiantes experiencia en el mundo organizacional previo a la incorporación de las maestrías especializantes. Y entonces, bueno, parte de la experiencia, cuando hablabas de ese binomio entre educación y experiencia, pues precisamente parte de la experiencia que trae el estudiante al salón de clase es una fuente de conocimiento que le toca al profesor a facilitar y generar ese conocimiento y esa experiencia cotidiana que tiene el estudiante de posgrado en una maestría de esta naturaleza, enriquezca la clase, ¿no? Y se logra de maravillas. Y uno de los puntos relevantes es precisamente que, pues, habitualmente la gente que está trabajando, que es quien hace una maestría especializante, que normalmente, pues, va por las tardes, noches a estudiar, es gente que está muy familiarizado, muchos de ellos estaban muy familiarizados con las plataformas que para muchos miembros de la comunidad académica pues no se empleaban, ¿no? Como el uso de Zoom o el uso de Teams, por ejemplo, o el uso de Webex o cualquier otra plataforma de esta naturaleza. Para ellos era algo natural, porque como trabajan en organizaciones que están dispersas con operaciones a nivel nacional o a veces internacional, pues es una plataforma con la que ellos están muy acostumbrados a trabajar virtualmente. Entonces, lo que sucedió en general, que pude detectar con colegas de otras universidades, fue el hecho de que muchas universidades paramos por espacio de una semana porque había que hacer una adaptación, o sea, había que dar un entrenamiento básico a los profesores de cómo utilizar estas herramientas que nunca se habían utilizado, cómo operar en lo más básico para que a la siguiente semana pudiésemos reanudar clases. Entonces, yo creo que toda la comunidad docente aprendimos muy rápido a usar estas plataformas en la parte operativa fundamental. Seguramente los estudiantes con más amplia experiencia previa usando este tipo de plataformas, pues les impresionó que algunos de sus profesores no tuvieran tanto dominio de las mismas, pero lo que sucedió fue que al muy corto plazo la gente empezó a dominar la parte tecnológica y la parte operativa básica de este uso de plataformas. Y después vino una etapa de transición muy interesante que yo creo que todos la vivimos, ¿no? Que fue el hecho de que ya aprendimos, ya podíamos navegar fácilmente por estas plataformas, podíamos compartir videos, podíamos compartir pantallas, podríamos separar nuestra clase en subgrupos para discusión, pero había gente que seguía pensando que dar clase en un formato a distancia era exactamente lo mismo que estar en el salón de clase, ¿no? Y esto me recuerda mucho un fenómeno que se dio cuando apareció la radio en México en los años 30, ¿no? Cuando estamos hablando de la XX o la XW en los años 30, pues se les hizo fácil, por ejemplo, contratar a los columnistas de los diarios de circulación nacional más importantes del país, que sabemos que estaban concentrados en una zona del centro de la Ciudad de México, y los invitaban a los programas de opinión en la radio. Y lo que los columnistas hacían básicamente era llevar la columna que habían escrito y que habían publicado en la mañana y leerla en la radio, ¿no? Y entonces obviamente pues la gente se aburría tremendamente porque decía, oye, pues para eso mejor me pongo a leer el periódico y listo, ¿no? Y entonces, precisamente, los docentes tuvimos que entender, en la medida que fueron pasando los meses y nosotros seguíamos confinados, tuvimos que aprender que teníamos que modificar el modelo de interacción con los estudiantes, que teníamos que modificar el modelo de cómo enseñábamos conceptos básicos, que lo que tradicionalmente nos funcionaba muy bien en el salón de clase no necesariamente nos iba a funcionar en la pantalla y que entonces era un reto cómo adaptar todo ese conocimiento en la pantalla. Entonces, en realidad, yo hablaba con colegas en Estados Unidos, en Europa, inclusive en Australia,
y me decían, es que estoy invirtiendo una cantidad de tiempo que nunca me he esperado, ¿no? Porque pues mis clases yo las tenía muy estables, muy bien preparadas, pero ahora estoy reinventando totalmente mis clases. Y bueno, mucha gente siguió esta corriente y lamentablemente, pues por ser medio tecnofóbicos y a veces miembros de la facultad con mayor resistencia al cambio, quizás no lograron entender el mensaje que tenía que cambiar, pero al final del camino cambiaron, ¿no? Entonces, yo creo que fue el 2020 un año de inmensos aprendizajes para los docentes en todos los niveles educativos, sin duda. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy interesantes tus reflexiones. A continuación, María Luisa, pues, ¿cómo viviste en el posgrado de la Universidad de Guadalajara los efectos de la pandemia? Bueno, no es muy diferente a lo que han dicho ya hasta ahorita, pero bueno, la pandemia, pues como saben, nos agarró mal parados a todos, ¿no? Y nos agarró de sorpresa, fue inesperada y pues afectó todas las esferas de la vida y pues no quedó fuera la parte educativa y en especial la de posgrado. Entonces, de la noche a la mañana, pues las universidades cerramos las puertas y dejamos afuera a todos nuestros estudiantes. Y bueno, tuvimos que cambiar, como ya se ha señalado aquí, pues el modelo de enseñanza, ¿no? De estar dando clases presenciales, nos fuimos a las virtuales, pero bueno, sin mucha experiencia. Aunque las universidades ya teníamos un tiempo intentando incluir las tecnologías de la información en nuestros modelos de enseñanza y todo, pues quedó al descubierto que pues no estábamos listos ni preparados para aplicar esta enseñanza en línea, ¿no? Y pues nos encontramos con algo que sabíamos del país y que claro se refleja de manera directa en nuestra comunidad académica, que es pues una brecha digital tremenda y una falta de competencias digitales, pues no solamente de los profesores, también de los alumnos. Entonces, pues nos vimos obligados a implementar, como ya también se mencionó aquí, pues procesos muy rápidos, masivos de capacitación a nuestros docentes, pero también tuvimos que darle seguimiento, acompañamiento a los alumnos, ofrecerles soporte técnico de la noche a la mañana sobre el uso de plataformas digitales y pues nos vimos obligados también a flexibilizar los requisitos en algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Flexibilizar, que son los servicios académico-administrativos. En un contexto, pues, en el que había, como ya también se mencionó, resistencias, había opiniones encontradas, o sea, había diferencias en la forma en que se quería abordar el asunto y también inconformidades, o sea, fue un momento difícil para nosotros. Y bueno, los posgrados, por ejemplo, que es un poco lo que también se comentó, han cambiado los ritmos, no solamente en la enseñanza, o sea, cómo dan clases los profesores, sino también los ritmos generales de los posgrados. El año pasado hay posgrados de la Universidad de Guadalajara que tuvieron que decidir por su naturaleza y por algunos problemas que tenían, pues no abrir las convocatorias que les correspondían y se decidió dejarlas para este año, ¿no? Sin embargo, otros programas tuvieron que abrir. Entonces, como por ejemplo, bueno, porque la demanda era gigante, como por ejemplo el doctorado en salud pública, que era bianual, pues ahora se convirtió en un doctorado anual porque tiene una demanda importante, ¿no? Sin embargo, un punto que nos está pegando de manera importante es que hay una inestabilidad fuerte en la matrícula, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, pues también, que también ya se mencionó, pues los investigadores se han visto afectados porque han tenido que parar sus investigaciones o transformarlas para poder seguir. La movilidad casi se ha acabado y pues ahí tenemos riesgos en la eficiencia terminal. Así es. Muchas gracias, María Luisa. Muy bien, pues el reto está gigantesco y en el siguiente bloque comentaremos algunas estrategias para seguir adelante. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de los posgrados. La pandemia continúa y la vida sigue, pues, y tenemos que adaptarnos, resolver los problemas
y seguir adelante, porque la parálisis no le hace bien a nadie y más en educación superior. Entonces, yo les preguntaría primero a María Luisa, pues, ¿qué estrategias han seguido en tu universidad o qué has visto en otros lugares para enfrentar la pandemia específicamente en los posgrados? ¿Y cómo ven el futuro a corto y largo plazo de los posgrados en el escenario actual? ¿Cómo qué cosas tendríamos que hacer diferente, María Luisa? Bueno, pues nosotros entramos, como ya dijimos, la primera estrategia fue suspender clases y pues pasarnos a un modelo de clases virtual, ¿no? Esa fue la primera. De ahí pues tuvimos que hacer algunas otras que se han venido reafirmando porque pues seguimos en pandemia. Por ejemplo, modificamos los calendarios escolares para poder ayudar a los alumnos y no dañar su trayectoria académica, ¿no? También pues establecimos disposiciones generales para todo el posgrado, pero también algunas que se aplicaron a nivel de pregrado que hicimos modificaciones en temas de ingreso, de evaluación y también de la conclusión de los estudios, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la evaluación, pues aplicamos plazos de evaluación, los extendimos y se asignaron calificaciones de manera tardía, aunque eso no se va a reflejar digamos, en los certificados de los alumnos ni les dañó, ¿no? También, pues, aplicamos periodos de recuperación extraordinarios que, pues, normalmente en posgrado no tenemos, para dar la oportunidad de que se pudieran cumplir con algunas asignaturas, pues, que tienen que hacer algún trabajo presencial o que tienen que hacer algún trabajo de campo o prácticas profesionales o cualquier cosa para que pudieran darse y acomodarse a los tiempos también de quien recibe, a los alumnos, ¿no? Flexibilizamos los procesos de evaluación para los alumnos de último ciclo que se tenían que titular y que todavía les quedaban algunas asignaturas iguales, ¿no? Donde tenían que estar acciones presenciales, ¿no? Algunas clínicas o de otro tipo, ¿no? También flexibilizamos los procesos de titulación, o sea, se permitió de manera formal los exámenes virtuales y se estableció un documento oficial para validar estos exámenes porque pues nuestras reglas estaban atrasadas, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a ingreso, pues eliminamos los exámenes, las entrevistas y los cursos propedéuticos presenciales. Los que pudieron se pasaron a virtuales y si no, pues se eximió del requisito de ingreso y se flexibilizó también la entrega de documentos originales al momento de hacer el trámite de ingreso, ¿no? Y bueno, nosotros el futuro lo vemos, realmente todavía lo vemos incierto. Nos preocupa pues el impacto en la inestabilidad de la matrícula, o sea, tenemos mucho interés, tenemos gente que comienza pero que no se puede mantener en el posgrado, que se tiene que ir, entonces eso es difícil, pues hay una disminución fuerte de alumnos extranjeros, ¿no? Que también lo vemos ahorita difícil que se vaya a regularizar. Pues lo que estamos vislumbrando es la necesidad de que el modelo que se quede para aplicarse sea un modelo híbrido, que bueno, no lo tenemos todavía claramente definido y pues hay que trabajar en él, ¿no? Hay que trabajar en él, pero en un contexto de esta incertidumbre que ya hablé, pero también de bajos recursos económicos, ¿no? O sea, de falta de financiamiento, porque aplicar el modelo no solamente es diseñarlo, sino capacitar a profesores, generar contenidos y también capacitar a los alumnos. Entonces, sí vemos el futuro cercano y de mediano plazo muy difícil. Muy bien, Patti, ¿qué agregarías? Pues mira, Melchor, sí, el escenario es complicado, pero la vida sigue y yo creo que los posgrados tienen un compromiso muy claro con sus universidades, pero también con el país. Y yo creo que el reto es muy grande, pero la situación es difícil en el país, la falta de empleos también lo son, pero más que la queja es lo que podemos hacer. Nosotros tenemos que ver cómo promovemos entre los alumnos que tengan las mejores condiciones para poder tomar sus clases,
para poderse formar. También necesitamos promover las mejores condiciones para los profesores, que los profesores tomen cursos. En tu área, tú que diriges un área, has jugado un papel muy importante con todos tus colaboradores en estos cursos básicos, didácticos, pedagógicos, en estos cursos muy profundos y muy a veces complicados para algunos de nosotros para poder dar mejor nuestras clases. Pero es el uso de softwares, lo más que podamos. Por ejemplo, en muchas áreas el uso de simuladores ha sido muy importante. Y algo que es muy importante y que lo dijo María Luisa es la flexibilidad. Tenemos que ser flexibles y tenemos que ser sensibles. Sensibles a las condiciones que viven muchos alumnos y viven muchos profesores de todo tipo. Lo tenemos que entender. Problemas familiares, problemas personales, problemas económicos que hemos tenido, que han tenido las familias, y tenemos que ser sensibles a eso. También tenemos que ser flexibles. Si un alumno ya se le terminó el tiempo y no se ha podido graduar, pues hay que entender que las condiciones han cambiado y tenemos que facilitar en vez de ponerlo en la lista negra. Tenemos que, una de las cosas que es muy, muy importante es que realmente caminemos totalmente a la gestión administrativa en línea. Creo que es uno de los problemas que fuertemente hemos vivido, que seguíamos dependiendo mucho de papeles y de firmas autógrafas, y eso nos ha complicado muchísimo la existencia. Creo, yo puedo decirte con conocimiento de causa, que el posgrado y la UNAM están trabajando rápidamente a hacerlo todo a distancia, todo digital, todo con firmas electrónicas, y yo creo que eso va a ser una cosa importante. Y tenemos que flexibilizar nuestros planes de estudio. Hay cosas definitivamente que no se pueden hacer en este momento, no le podemos exigir al alumno algo que no se puede hacer, y tenemos que ser creativos, tenemos que buscar la manera en la que un alumno puede tener la mejor educación dadas las condiciones. Es un hecho que los alumnos no van a tener la misma, no es equivalente su preparación y su conformación educativa a la que tuvieron los alumnos de hace 2 años en el mismo posgrado. Eso lo tenemos que aceptar y yo creo que no hay vergüenza alguna, pero tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo mejor que tenemos. Y yo creo que aquí juega un papel muy importante la universidad como un sistema de cohesión, de un sistema de apoyo. Y yo a eso le apuesto, y yo le apuesto que, como siempre, las universidades vamos a salir adelante. Muchas gracias, Pati, por tus comentarios. Luis, ¿qué agregarías a lo que han dicho nuestras colegas? Bueno, literalmente para agregar, yo creo que ha habido una coincidencia en todas las adaptaciones operativas que hemos tenido que hacer, pero también el confinamiento y el dar las clases a distancia nos ha permitido descubrir grandes riquezas de lo que podría quedarse después de que regresemos a la nueva normalidad, por ejemplo. Una de ellas es el hecho de que, por ejemplo, en los programas profesionalizantes, con mucha frecuencia requerimos, o pues enriquece mucho una clase, cuando tú invitas a un caso de éxito de alguna organización en particular, o cuando inclusive puedes traer a tu clase a alguien que está haciendo investigación específica sobre algo que resulta muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, en el formato presencial es bastante complejo hacer esto porque con el tráfico de la Ciudad de México a veces se te complica invitar a alguien para que esté un rato con tus alumnos y después tenga que irse y tenga que invertir una cantidad de tiempo importante. Entonces, este escenario, por ejemplo, nos ha mostrado que tú puedes invitar a un caso de éxito de la naturaleza que se trate, no solo desde cualquier parte de México, ¿no? Que podría enlazarse desde Torreón o desde Hermosillo, desde Monterrey, sino que adicionalmente puedes invitar a gente desde el extranjero si el uso horario lo permite o lo puedes sincronizar a tu clase, ¿no? Y ahí tienes. Entonces, eso enriquece en forma muy significativa las clases y es algo que pues, seguramente podemos aprovechar de lo que hemos experimentado, ¿no? Hablando, por ejemplo, de dirección de tesis, también este escenario nos ha demostrado que podemos avanzar significativamente con nuestros tesistas sin que el tesista tenga que trasladarse a nuestras oficinas en nuestro campus, sino que el tesista puede estar inclusive en cualquier otra parte del país trabajando y ella o él pueden hacer un progreso significativo trabajando a la distancia, ¿no? Yo en algún momento dirigí una tesis de maestría desde Canadá, lo recuerdo muy bien hace unos años, y
pues, se te olvida eso, ¿no? Pero ahora en realidad con todas las herramientas que tenemos, la interacción cara a cara a través de Zoom es infinitamente más poderosa de lo que antes tenías que hacer por correo electrónico o por una plataforma a lo mejor no tan buena como Skype en su momento. Por otro lado también, pues creo que no se ha hablado de un punto neurálgico, ¿no? Hablamos de los alumnos que ya eran nuestros alumnos antes de la pandemia, que ya habían generado cierto sentido de identidad hacia la institución en donde están estudiando su posgrado, porque pues ya habían estado con nosotros, no sé, 2, 3 trimestres o 2, 3 semestres, ¿no? Pero también tenemos un caso crítico. Tenemos estudiantes que empezaron con nosotros en marzo del año pasado y que llevan un año tomando clases en línea y que no han puesto pie en las instalaciones físicas de nuestra universidad. Y entonces, si bien la cultura propia y la filosofía de la institución también se puede plasmar a través de la virtualidad, realmente esa interacción social, ese sentido de pertenencia ha sido un reto, ¿no? Entonces, pues hemos tenido que ingeniárnoslas también para desarrollar estrategias que generan ese sentido de pertenencia y de orgullo a la institución, de sentido de orgullo a la institución en la cual se está haciendo el posgrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, la organización de eventos informales en donde a veces invitamos a un conferencista que puede ser un egresado de la institución para que genere más sentido de pertenencia, el recrear esos eventos sociales que generaban identidad hacia la institución, hemos tenido que ingeniárnoslas para ver cómo los replicamos en este entorno virtual. Y ese ha sido un reto también muy importante que algunos han podido consolidar mejor que otros, pero que al final del camino nos damos cuenta que en entrevistas a nuestros estudiantes, que a pesar de que pueden llevar un año tomando clases en línea, han desarrollado ese sentido de pertenencia hacia la institución, lo cual es muy gratificante. Muy bien, muchas gracias, Luis. Pues es todo un tema. Cada institución ha respondido de manera diferente. Las instituciones privadas, por ejemplo, tienen además el reto de las colegiaturas. Y he escuchado gentes que dicen, ¿por qué voy a pagarle a la Universidad de Harvard la colegiatura que cobra esta universidad para que mi hijo esté tomando clases por videoconferencias? ¿No? Hay toda esta parte humana y de percepción social en la que hay que avanzar todavía un buen tramo. Entonces, les agradezco por sus interesantes reflexiones. A continuación vamos a ver y a escuchar a un profesor, cómo ha visto su práctica en el posgrado impactado por la pandemia. Sí, es bastante complicado porque primero el tiempo de disposición que teníamos usualmente o los horarios que usualmente manejábamos, pues todo esto vino a cambiarse totalmente. El horario que manejábamos pues ahora era bajo disponibilidad de que los chicos pudieran tener este espacio abierto para dedicar a cada uno de los instructores y pues ahora no teníamos horarios de clínica, sino, oye doc, tengo al paciente aquí sentado, le puedo marcar. Entonces teníamos que estar como que casi al 100% disponibles con los residentes cuando lo necesitaban. Entonces sí ha venido a cambiar todas estas estrategias porque de pronto pues estás o tú trabajando con otro paciente o estás atendiendo en casa o algo. Entonces sí es como se acabó el horario que teníamos usualmente, sino estar ahí al pendiente de ellos en todo momento. En realidad yo siempre había como huido un poco de los programas a distancia. Entonces cuando decido entrar al doctorado, hacer toda la convocatoria y demás, llenar todos los requisitos, apenas estaba como iniciando esta cuestión de una nueva enfermedad que se estaba expandiendo a lo largo del mundo. Entonces, creo que como todos, creí que iba a ser cuestión de muy pocos días. Ya se acercaba el examen, uno de los exámenes, entonces se fue posponiendo, después fue en línea y ahí como que me di cuenta que esto iba a ser para largo y que las clases, los encuentros y demás iban a ser ya en una forma remota. Y pues fue todo un shock, ¿no? Porque como te decía, estaba huyendo siempre de los programas en línea, siempre me ha gustado más la organización de lo presencial, la estructura que
y de repente que tienes que conjugar todas tus actividades y administrar muy bien tu tiempo es algo complicado cuando no lo has hecho nunca. Estamos en la última parte de la tertulia de educación universitaria, platicando sobre el asunto de los posgrados en las universidades y los efectos de la pandemia. El tiempo sigue pasando, como decíamos en el bloque anterior, la vida sigue, los estudiantes siguen esperando graduarse en tiempo y forma, los encargados de los posgrados quieren que no se afecte la eficiencia terminal, que se mantengan las becas y toda esta nube de cosas que ocurren en la era moderna. Pues yo les preguntaría algunas reflexiones finales y conclusiones que quisieran compartir con nosotros, empezando por Luis. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera cerrar comentando que llevamos ya un año en este escenario, independientemente del sentimiento que experimentamos en lo individual. La investigación seria en la materia sobre bienestar psicológico en colaboradores en general, que podría quizás extrapolarse también a nuestros estudiantes de posgrado, es el hecho de que el primer trimestre fue bastante difícil, ¿no? Como lo comentaba alguno de los profesores en el video, fue una especie de montaña rusa en donde claramente se vio que el bienestar psicológico de las personas en general decayó en forma significativa, ¿no? Pero los seres humanos tenemos esta capacidad natural de adaptarnos a la adversidad y normalmente pues, la gente lo pudo hacer en un espacio de 3 meses. Entonces, la evidencia de estudios longitudinales claramente marca que pasados las 2 meses, 2 meses y medio a partir del confinamiento, la curva de productividad de los empleados con un nivel de educación alto empezó a alcanzar niveles pre-pandemia, ¿no? Entonces, el nivel de productividad de la gente se alcanzó casi al mismo nivel al inicio a los 2 meses de iniciada la pandemia. Y el punto es que también en los registros de bienestar psicológico hubo una mejora, ¿no? Entonces, yo creo que sí fue un shock durante los primeros 3 meses, durante los primeros 2 meses, pero posteriormente nos fuimos adaptando y como siempre, la especie humana tiene la capacidad de adaptarse relativamente fácil y en un corto plazo. Y entonces, lo que hacemos en este momento y lo que estamos haciendo en este momento, por ejemplo, nosotros, es sesiones en donde hacemos un recuento de realmente qué de lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses son mecanismos, modelos, estructuras que pueden y que deben de quedarse en el futuro cuando regresemos a la presencialidad. O sea, hay muchas cosas que hemos aprendido que las podemos hacer perfectamente y en una forma más eficiente inclusive que cara a cara en este entorno virtual. Y entonces es el momento exacto de hacer un recuento de que cuando regresemos, ¿qué vamos a tomar de todo esto que hemos aprendido y qué podemos seguir manteniendo en esencia en las clases presenciales? Porque ahora viene el gran reto de que nuestros alumnos se han acostumbrado a la comodidad de apretar un botón para entrar a clase y no tener que enfrentarse a horas en el periférico o a horas en el tráfico de la ciudad que sea. Y entonces el hecho de invitarlos a que regresen a clases presenciales, esas clases presenciales tienen que ofrecer un plus, tienen que tener un valor agregado que haga que la gente quiera nuevamente volver a tener esa interacción social cara a cara. Entonces es un reto muy interesante, pero que sin duda yo creo que lo podemos sacar adelante. Gracias, Luis. Pues María Luisa, algunas reflexiones finales y recomendaciones. Sí, bueno, yo coincido con lo que dijo Luis. Yo creo que es un punto importante empezar a partir de la idea esta del impacto que se ha tenido en el bienestar psicológico o en el emocional. Inclusive hay quienes dicen que la cuarta ola del COVID va a ser el problema emocional, ¿no? La parte esta. Y nosotros lo vemos, como coincido totalmente con lo que dijo él, entonces a mí me gustaría, nomás para poner a lo mejor el punto en la IES, pues nosotros tenemos un sondeo que hicimos con alumnos, y ellos pues ven en la experiencia al final positiva y dicen, bueno, es que nosotros hemos aprendido y tenemos mayor capacidad de autogestión de nuestro aprendizaje, a trabajar de forma colaborativa,
a distancia con nuestros compañeros y con nuestros profesores, hemos logrado pues avanzar en algo que creíamos que no iba a ser posible. Sin embargo, al final, cuando uno les pregunta, bueno, ¿y cómo valoras esto al final? La preocupación que ellos siguen teniendo está en que creen que no es, que la educación en línea no es la solución que viene, y que sienten que su aprendizaje es menor o cuando menos no se iguala al que tenían a nivel presencial, ¿no? Inclusive cuando en las partes positivas que ellos veían, dicen, bueno, es que hemos generado ahorros, ¿no? En transporte, en alimentación, en materiales escolares, pero eso no sustituye lo que nosotros sentimos que aprendemos. Entonces, bueno, ese es un punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que, bueno, Luis dice, tenemos que hacer un recuento, ¿no? Claro que lo tenemos que hacer para diseñar un nuevo modelo, ¿no? Y este nuevo modelo que nos va a dejar, donde vamos a poner cosas que aprendimos hoy, es lo que podemos estar llamando con un modelo híbrido, y tomando en cuenta también, pues, todo lo que les ha pasado a los profesores. Los profesores han externado claramente que se sienten invadidos, o sea, la línea que dividía la vida profesional de la vida privada, doméstica, como sea, está invadida por las horas que uno pasa frente a la computadora, porque incluyó las redes sociales en los modelos de enseñanza, y porque, como lo comentó una de las profesoras que habló antes, que bueno, que entrevistaron, pues todo el tiempo tienen que estar atendiendo a los profesores, pero también a las partes administrativas, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que retomar. Y finalmente yo digo que, como ya se ha dicho, a expertos en educación lo están viendo, pues hay un punto que tenemos que reflexionar, discutir, dialogar, o sea, que tenemos que platicar ampliamente, es cómo vamos a saldar las brechas tecnológicas que tenemos, cómo vamos a poder hacer modelos que no sean excluyentes, porque yo creo que hay cosas de este modelo que hasta vinieron a quedar. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar eso? ¿Y cómo vamos a garantizar la integridad en las mediciones del conocimiento, de que aprendieron o no aprendieron? Que es una cosa que tiene preocupado tanto a los profesores, que se dicen, ¿están realmente mis alumnos aprendiendo? Como los alumnos lo externan, de decir, siento que yo no estoy aprendiendo como aprendía antes. Entonces, son puntos que no podemos olvidar y que tenemos que tener ahí, y donde tenemos que hacer propuestas muy específicas. Muchas gracias, María Luisa, por esas reflexiones y conclusiones finales. Pues, Pati, ¿qué pensamientos finales quisieras compartir con nosotros? ¿Alguna reflexión, recomendación? Pues mira, Melchor, yo creo que la primera reflexión que yo hago, y la hago casi todos los días desde que empezó la pandemia, es reconocer que los seres humanos al final tenemos una resiliencia impresionante, ¿no? Hemos aprendido todos, los viejos, los jóvenes, los maduros, todos, hemos aprendido mucho de lo que jamás pensamos que íbamos a aprender. También hemos aprendido lo que hemos perdido durante este año, y que es esta parte presencial que a mí me parece imprescindible. La educación a distancia es muy importante, nos está sacando ahorita de un hoyo espantoso, nos está apoyando, pero la educación presencial es muy importante. Creo que es indispensable para muchas áreas y no la podemos olvidar, ni delegar, ni decir ahora todo lo vamos a hacer a distancia. Pero también tenemos que, los que abogamos por la educación presencial, hemos aprendido que la tecnología y la educación a distancia también nos puede servir como complementos. No están divorciadas ni trabajan paralelamente, sino pueden complementarse muy bien. También tenemos que aprender y tenemos que enfrentar nuestros demonios y saber que vamos a tener que lidiar con situaciones sobre alumnos que no han terminado sus asignaturas y su entrenamiento de la manera adecuada por la pandemia, y tendremos que ver cómo le hacemos para que termine. ¿Cómo vamos a hacerle para evaluar qué tanto aprendieron y qué tanto aprendieron? Como lo dijo María Luisa, es un elemento esencial. No lo sabemos. ¿Cómo le vamos a hacer para mejorar la matrícula, la eficiencia terminal? Son cosas que quedan pendientes porque sí se han venido para abajo indiscutiblemente.
Eso lo vamos a tener que aprender, lo vamos a tener que crear, estamos creando, estamos en un momento muy creativo de nuestra vida, pero lo tenemos que hacer. Es una obligación de nosotros, como tú dijiste al principio, la vida sigue y tenemos que enfrentarla y tenemos que sacar lo mejor posible. A mí me parece que las universidades en buena medida y el posgrado en particular están poniendo el ejemplo de lo mucho que se puede hacer aún en condiciones tan adversas, no solamente de estar encerrados, sino de las cuestiones, digamos, personales, familiares, emocionales, que todos hemos pasado. Y yo creo que en ese sentido, los alumnos, los profesores del posgrado en las diferentes universidades han sido un ejemplo. Y yo a todos ellos les doy las gracias y los invito a seguirnos enseñando a todos con su carácter y con su experiencia y con su tesón. Muy bien, Pati, muchas gracias. Sí, los posgrados son importantísimos para el avance de la ciencia en todos los países y de todas las áreas del conocimiento, no nada más de las ciencias tradicionales, ¿no? Por ahí me encontré una frase que dice que hace mucho tiempo a las personas que sacrificaban el sueño, la familia, el alimento, la alegría y otras diversiones de la vida se les llamaba santos. Ahora se les llama estudiantes de doctorado. Es esta cuestión de lo importante que es el seguir avanzando en esto y que los posgrados, todos los niveles son importantes, pero para que la humanidad salga adelante con retos como el que vivimos del COVID, los posgrados y el conocimiento que generan, que se traduce en vacunas y en todos los elementos para avanzar en el aspecto educativo, son muy, muy importantes. Pues les agradezco a su asistencia, Luis, María Luisa y Pati, muchísimas gracias por sus reflexiones. Hoy hay que estudiar toda la vida para ejercer una profesión. Muchas gracias por su atención.